¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el programa de apoyo educativo, más de 2.000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro lleno de logros. ¿Sabía usted, y tome nota de esto, que no existe una persona con una cosmovisión neutral? Aquellos que dicen que tienen una cosmovisión neutral, lo que están tratando de decir es que su cosmovisión es la neutralidad. Entonces, aquellos que digan que no tienen ninguna cosmovisión, ese creer presupone un factor de conciencia, el cual tiene una cosmovisión previa. ¿Cuál es la cosmovisión? Ser neutral. ¿Qué es el problema? Que según los principios de la lógica, el tercio excluido, no existe tal cosa como el medio ser. Usted no puede tener algo como una neutralidad. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. En el día de hoy, pues, como habrán visto, tenemos a un invitado para nosotros muy especial que vamos a descubrir más adelante por qué su nickname o su username es este. Pero él es Rigoberto Hidalgo desde Costa Rica. Un aplauso a nuestro invitado. Bienvenido. Buenas, no, el aplauso para ustedes. No. Buenas, hermano mío, ¿cómo están? Estamos muy bien. Para nosotros es un placer poder contar con tu presencia. Como veníamos hablando un poquito fuera del aire, los muchachos y yo, o sea, te hemos dado seguimiento. Aquí se ha hecho popular esa frase. Te estamos dando seguimiento. Sí. Y realmente, más que nada, porque estamos admirados con el trabajo que tú estás haciendo, porque más allá de simplemente hacer una defensa, creo que lo estás haciendo de la forma en la cual entendemos nosotros que quizás es lo más importante al momento de hacer una defensa. Hay mucha gente que hace apologética, hay mucha gente que presenta una defensa, pero no siempre tenemos el corazón que realmente se debe tener, y creo que por lo menos podemos ver un poquito de los frutos. Y bueno, eso es algo de lo que a nosotros particularmente nos ha llamado muchísimo la atención contigo. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, qué dicha que más bien brindan oportunidades a apologistas, en este caso mi persona, para poder compartir un poco de lo que hemos hecho. Amén. Rigoberto, una pregunta. ¿De dónde sale ese username de mi amigo Aristóteles? Bueno, mira, hay un filósofo que se llama Aristóteles, en efecto, y a mí me gusta mucho. Entonces, entrando a un curso me lo ponía en broma. Lo que pasa es que los chicos me llamaron, yo me ponía Aristóteles, pero un amigo mío, cada vez que yo intervenía en el curso, me decía, mi amigo Aristóteles, y así se quedó. Entonces me sirvió como paso para ponérmelo, pero o sea, cero formal. O sea, ya luego yo me puse Rigoberto y algo, pero quise dejarlo por un cierto amor que le tengo. Claro. Y ahí está. Claro, porque yo creo que de todo el mundo se puede aprender. O sea, podemos aprender de cada persona. Todo el mundo tiene sus aportes. Al final del día todo lo filtramos por la palabra. Pero definitivamente creo que sí. Mira, tú sabes que yo tengo una pregunta que a mí me gustaría, no sé si los muchachos van por esa línea, pero quisiéramos como conocer un poquito tu historia. O sea, claro que sí. ¿Cómo tú llegas a esto de hacer una defensa? Sabemos que ya tú tienes quizás un trasfondo un poquito más filosófico, más que teológico, pero quisiéramos entender cómo nace esta necesidad de hacer apologética y desde dónde empieza tu trayectoria quizás con el Señor. Mira, yo vengo de cuna cristiana. Yo nací en una cuna cristiana. Mi familia es cristiana. Todos somos cristianos evangélicos. Mi hermana, mi papá y mi mamá en este caso. Sin embargo, cuando empecé ya en los periodos de adolescencia, un poco saliendo de la adolescencia, tal vez cuando yo tenía 18 años, 19 años, conforme pasaba por lo menos de los 17 en adelante, siempre me hice muy escéptico, a tal punto que esa crisis de fe fue como emergiendo y
Y cuando ya llegó a un punto en donde yo dije, no, la verdad es que nadie me respondió nada, negué a Dios de una manera absoluta en el sentido de que busqué evidencia en contra de la existencia de Dios, si se podría decir. Actualmente sería contraproducente que yo consideraría esos argumentos veraces porque al final, como dicen, poca información es peor que nada de información. Claro, cuando ya sabes toda la historia y te informas un poco más, caes en otra conclusión. Pero a priori, yo empecé a buscar información y me di cuenta que realmente no había un Dios. Empecé a buscar argumentos tanto en contra de la resurrección de Jesús, tanto en contra de la existencia de Dios, llámese el Dios que sea, creador absoluto. Entonces, fui como generando un poco mi cosmovisión hasta que un día, ya navegando un poco más en filosofía, me metí a estudiar filosofía y me di cuenta, esto es un secreto, que realmente la academia queda ahí, nadie lo evidencia. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que Dios es más evidente de lo que ustedes creen. Wow. En la filosofía se preocupa por la existencia de Dios. Es mentira y banal las personas que estudian filosofía y te dicen de que la filosofía es atea, porque no lo es. Entonces, yo dije, aquí hay una contradicción, aquí hay algo, o sea, no calzan mis argumentos en contra de la existencia de Dios con lo que yo había empezado a estudiar. E inmediatamente tuve que reformular un poco mi cosmovisión. Ya creía en Dios, sin embargo, ahí no termina toda la historia. Luego me metí en este curso, en este que te nombré al principio, que me ponía mi amigo Aristóteles. Era un curso sobre la resurrección de Jesús. Y me acuerdo que yo entré como escéptico, entré muy ateo, muy en contra de la resurrección, y el tipo cada vez que yo intervenía, no, pero es que esto y esto, no, pero es que esto y esto, y siempre intervenía en contra de la resurrección y el curso. Al final hicimos un debate, yo contra el que estaba dando el curso. ¿Qué pasó? Que vi que ese debate está grabado, está subido en YouTube, y conforme yo perdí el debate, al final yo tuve que decir, ¿sabes qué? Ya, listo, está bien. Apagué la cámara y empecé a llorar. Wow. Y dije, ¿qué es esto que acabo de sentir? ¿Qué es esto que está pasando? Se me acaban de derribar todos los argumentos. Esto detrás que ustedes ven estaba lleno de papeles, tratando de buscar alguna respuesta de Jesús. Verdaderamente tenía una necesidad intelectual y una apertura al cristianismo, porque serían buenas noticias si Dios existe, ¿no? Claro. O sea, cualquier persona atea debería considerar la posibilidad de buscar a Dios, porque si Dios existe, es buenas noticias para el humano. Claro. Inmediatamente me encontré con Dios, y cuando no pasó mucho tiempo para que empezara a llorar, y leí un versículo de Jeremías que decía, cuando hablo de Dios es una desgracia, pero hay una verdad que cae en mis huesos, trato de contenerlo, pero no puedo. Y así me sentía yo, y yo, esta verdad que nunca me la hicieron saber de una manera racional, merece y tiene que ser anunciada. Y a partir de ahí nació como la necesidad de defender el evangelio. Wow, qué qué tremendo. bien. Yo creo que pudiéramos aquí estar en consenso de que quizás los más grandes defensores muchas veces nacen desde la posición contraria. Igualmente pasa a la inversa. Ujú. Los más grandes detractores de la fe muchas veces nacieron en la iglesia o estuvieron bastante involucrados en la iglesia, pero tú sabes que me llama muchísimo la atención algo que tú dices, y es que la poca información al final del día es peor que nada de información. Y eso lo creo completamente, porque la poca información es una media verdad. O sea, es una verdad que solamente conoces en parte. No, y que te da pie a tú, o sea, tienes un poquitico de información, y en base a eso, tú, por todo tu prejuicio o conceptos, te crea toda Todos una los película argumentos. falsa que no Así viene es. nada que no tiene nada que ver el caso. Entonces, en virtud de esto que tú nos testificas, de eso que viviste, de ese trayecto en tu vida en el cual tú te definías como una persona atea, buscando información, entrando en debates, justificando aquello que tú entendías que era lo correcto. Entonces, yéndonos ya a un terreno más directo, ¿qué podrías tú decirnos, y para aquellos que nos escuchan, qué es definido como el ateísmo? El ateísmo es la negación es la negación de la existencia de Dios. Es mentira que un ateo te va a decir, yo no tengo la obligación de no creer en Dios. Entonces están tres posturas. Está el teísta, en este caso yo soy teísta cristiano, o sea, Sí. yo defiendo el teísmo cristiano, la existencia de Dios desde la filosofía y el cristianismo en efecto con Jesús.
está la parte neutral, si se podría decir de que hay un tipo de neutralidad en cuanto a la existencia de Dios, que es el agnosticismo. El agnosticismo soporta o argumentalmente que no se puede conocer tal verdad. Y el ateísmo, que agnóstico en sí etimológicamente es no sé. O sea, es como es la carencia del conocimiento, ¿ok? Entonces, el ateísmo va a ser la negación. Ok. ¿Qué es lo que ha pasado alrededor de los últimos años? Que han relativizado la palabra ateo. Entonces, el ateísmo ya no es, defiendo la no existencia de Dios, sino no creo en Dios y no tengo argumentos, ni tengo que brindarte argumentos. Exacto. Y mucho Te menos, escucho, cristiano. mucho menos prestarse a siquiera hacer una defensa, porque se da como por sentado y tampoco hay mucho interés. Y creo que ahí es donde radica, a mi juicio, en muchos de los que se llaman a sí mismos ateos, que eso es una de las preguntas que teníamos, era poder hacer esa diferencia entre lo que es el ateísmo y el agnosticismo. A mi juicio, la mayoría de las personas, que inclusive aquellos que se llaman ateos, no son ateos. La mayoría para mí son agnósticos, porque muchas veces son personas que simplemente, deliberadamente dicen que son ateos, pero realmente en su corazón lo que hay es una ignorancia y muchas veces hasta intencional. O sea, no me presto a querer buscar ese conocimiento y simplemente lo dejo de ese tamaño, como decimos aquí en Dominicana. Exactamente. Por la dureza de su corazón. O sea, ahí también se evidencia eso. Entonces, partiendo de esto, tú nos hablabas de que tu posición de ateo vino por una crisis. Sí, correcto. A raíz de una crisis. Entonces, ¿podríamos decir que el ateo es por un acontecimiento per se en su vida que hizo que su corazón se endureciera ante las cosas de Dios? Pues, en efecto, cada historia es distinta. Cada historia es distinta. Yo conozco ateos que eran cristianos, eran pastores, y que, bueno, tienen sus argumentos en contra de la existencia de Dios. Conozco ateos que nacieron en cuna atea. Digamos, cuando digo cuna atea, entiéndase una familia que no cree en Dios. Entonces, en efecto, cada quien construye la manera y el sistema de cómo interpretar el mundo. Esto se le llama la cosmovisión. Okay. El problema aquí, muchachos, es que no existe tal cosa como mi cosmovisión verdadera y tu cosmovisión verdadera, porque eso sería una opinión. Okay. Si yo a ustedes les digo, bueno, esto es un teléfono, si yo a ustedes ahorita les pregunto más bien, ¿qué es un ser humano? Los tres, a pesar de que serían cristianos, incluyéndome, tendríamos respuestas distintas. Porque eso es una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión distinta. Pero de eso no se sigue que mi cosmovisión sea verdadera. Si yo te digo que esto es un automóvil, en efecto estoy mal. Si yo te digo que esto es un teléfono, estoy bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir si una cosmovisión es verdadera o falsa? Bueno, en la medida que tenga la pertinencia del entendimiento de la realidad. Esa es la verdad. ¿La verdad qué es? La pertinencia del entendimiento de la realidad. Es entender, se llama adequatio rec intellectus, la adecuación del conocimiento a la realidad, a la cosa, que está externa al sujeto. En ese sentido, yo puedo construir mi ateísmo, puedo construir mi cosmovisión budista, del Islam, llámese las 6.000 religiones que hay. Pero si no es pertinente a la realidad, mi cosmovisión no es ni mucho menos verdadera. Entonces el ateísmo se construye en base a muchas ramas. Lo que te estoy tratando de demostrar es que el ateísmo tiene que ser pertinente a la realidad. Si no es pertinente a la realidad, es falso. Así con cualquier cosmovisión. Claro, claro. Rigoberto, yo veo que tú has estado teniendo debates. Me encantan esos debates porque no son debates, ¿cómo le llamamos? Estériles, sino que realmente terminan en algo muy bonito, que es una oportunidad que tú utilizas para evangelizar. ¿Qué te llevaron a tener estos debates? Es decir, ¿qué te llevó a como a ser partícipe, a ir como por esa defensa, ¿no? Porque una cosa es que ya tú estás convencido, pero tú no simplemente te quedaste con el convencimiento y el conocimiento, tú lo estás aplicando, porque yo estoy seguro que hay muchos como tú que tienen el conocimiento y que son cristianos y ya están convencidos y ya saben que Dios existe y están en su camino, pero no lo están tal vez ejerciendo de la manera tan apasionada como tú lo estás haciendo. O sea, ¿qué te llevó ahí? Y cómo tú dirías que tú te equipas para
hacerle frente, porque no es fácil. O sea, no sé qué edad tienes. ¿Qué edad tienes? ¿Se puede decir? 23 años. Imagínate, tú eres tú eres súper joven. Una persona de 23 años hoy en día está en un círculo que es sumamente, wow, es fuerte, ¿no? Por todo lo que vivimos hoy, la mentalidad, la cultura. Las distracciones. Las distracciones. No, pero lo que pensarían de una persona hoy de 23 años con una mentalidad que enfocada. Tan enfocada como la de él en los temas del Señor. Pero sin embargo, tu forma de expresarte, de los conocimientos que tú tienes adquiridos, evidencian de por sí ya la maravilla del Señor, yo diría. Amén. Porque yo te escucho y digo, wow, ese muchacho tiene la gracia de Dios. ¿Cómo tú te equipas para hacerle frente a eso? Y la primera pregunta, ¿qué te motivó a hacerlo? Me motiva en sí me motiva universalizar el evangelio. Esa es la necesidad 1. 2, entender de que el argumento lógico es un ejercicio intelectual, pero un argumento lógico con el evangelio es esperanza. Amén. Por eso queda muy, muy, muy pobre cuando yo vengo, te argumento a favor de la existencia de Dios, pero no te presento que este Dios está dispuesto a salvarte y atenderte en tu vida. Amén. Pues queda muy vago, queda muy, muy vago. En lo personal, es una tarea casi inútil argumentar a favor de la existencia de Dios sin llevar el evangelio. Pero es también inútil llevar el evangelio sin la racionalidad. Y a esto se le llama el rol ministerial. ¿Cuál es el rol magisterial? El rol magisterial es el argumento por encima del Espíritu Santo. Pero el rol ministerial lleva primero el Espíritu Santo y luego el rol de la evidencia. Son 100% hombre y 100% Dios. Así funciona la apologética. Wow. Entonces, antes del argumento está el adversario. No estamos poniendo primero el argumento. En un debate, en efecto, nosotros vamos a ofrecer el argumento, pero es el contexto del debate. ¿El debate para qué sirve? En efecto, obviamente, para persuadir a la audiencia, y hay milagros, y hay gente que se transforma, y hay gente que se ve impactado. Gloria a Dios. Obviamente, también en un debate juega el ego, y uno entiende de que en la gran mayoría de las veces la contraparte no se va a convertir. Porque en sí la conversión al cristianismo es una conversión real, un cambio, un nacimiento de nuevo. Sí. ¿Ok? Pero, en efecto, los debates, en este caso, la finalidad es persuadir a las personas. Eso es como la finalidad, siempre llevar el evangelio, pero entendiendo cuál es la base, el rol del Espíritu Santo y el argumento. Yo les digo, el debate no empieza cuando yo tiro el discurso de apertura. El debate empieza un día anterior orando por él. Wow. Claro. El debate empieza una semana antes orando, una hora antes orando en la silla de él. Yo llego antes de un debate y pongo las manos en la silla y digo, aquí va a pasar algo sobrenatural. Impresionante. Como me lo decía el pastor antes de ir al debate, el ateo no te puede negar lo sobrenatural. Y dicho y hecho, yo di un argumento lógicamente hermético, pero las personas se quedaron con la oración final. Los chicos de producción estaban verdaderamente impactados por la presencia de Dios en ese lugar. Mi apologética no empezó desde el argumento, empezó desde el día anterior. Wow. Y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y tú sabes que hay un punto importante que creo que es bueno rescatar de algo de tu testimonio que comentaste ahorita. Me llama la atención, a propósito del Espíritu Santo, que lo que te llevó en un momento quizás de, no sé, vamos a decirle quizás soberbia personal, de argumentación en un curso, donde tú quieres demostrar quizás tu ateísmo en ese momento, al final cuando se te desarman todos los argumentos, lo que te llevó a una conversión fue una experiencia. No fue la argumentación, fue la experiencia, porque tú decías hace un rato de qué es esto que estoy sintiendo. Entonces hay un elemento de experiencia que se da al momento de tener ese encuentro con el Espíritu Santo y con el Señor, que creo que es crucial y me llama tanto la atención, partiendo principalmente de una persona que está buscando todos los medios posibles de que por lo menos a nivel racional y lógico la persona también pueda aterrizar los conceptos. Así que eso no es común para nada, porque usualmente lo que se da es que una persona que está haciendo apologética y que tiene una argumentación y que sabe de filosofía y la entiende, se queda en ese plano, se queda en el plano intelectual. Pero tú involucras al Espíritu Santo
Y me parece que es evidente. O sea, evidente porque vemos los frutos y a nosotros eso es lo que nos ha impactado sobre todas las cosas. Y agregando un poco a eso que hablábamos antes de comenzar la grabación, hablabas del amor. O sea, tú hablabas del amor como esa base principal para tú poder exhibir todo eso que tú quieres presentarle a los demás para que entiendan verdaderamente que Dios es real. Y escuchando todo lo que estamos conversando y escuchando tu experiencia de cómo tú te manejas en ese sentido antes de presentar esa defensa, nos vamos al texto bíblico de 1 de Pedro 3:15. Si me permiten leerlo. O sea, escuchándote, tenía el texto aquí pero él está hablando desde ese texto bíblico que da pie a la apologética, que es presentar la defensa con mansedumbre. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, tú te santificas, te apartas, oras, le presentas todo al Señor. Entonces, esa preparación que no fue tanto de tú buscar, de tú indagar en texto, estudios, sino de esa intimidad para que luego tú puedas tener ese fruto del Espíritu que es la mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí. O sea, yo te escucho a mis hermanos hablar también, tú que eres hermano nuestro también, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores se hagan avergonzados, pero no de lo mucho que tú puedes saber, de apologética, ni de filosofía, ni de nada, sino que por causa de la verdad de Cristo, esos argumentos contrarios queden avergonzados. O sea, yo estoy totalmente maravillada de lo que Dios está haciendo por causa de la buena conducta en Cristo. O sea, modelar a Cristo ante ese debate es lo que permite ese respaldo. O sea, es lo que muestra ese respaldo de parte del Señor. Y era lo que pasaba con Cristo ante aquellos que se presentaban ante Él para provocarlo cuando hacían preguntas cuestionando su persona. Y tú ¿sabes? Sí, dale, adelante. ¿Sabes por qué existimos? La respuesta a por qué hay ente en vez de solo ser. Dios es ser y nosotros somos los entes. La explicación de por qué nosotros existimos es por voluntad primera. Y nosotros no fuimos creados por justicia, fuimos creados por misericordia. El nacimiento de Jesús es la apertura de un Dios que quiere una amistad con su creación, cuando a priori ya existía una enemistad. Jesús siempre opera bajo la misericordia y luego la justicia. Por eso, si así se opera desde por qué hay ente en vez de solo ser, por qué hay algo en vez de nada, por qué existimos en vez de solo Dios, cuando entendemos que la voluntad primera opera bajo misericordia y no justicia, ¿por qué nosotros no, que fuimos creados imagen y semejanza y tenemos una cualidad semejante como lo es la información inmaterial, que es la moral, el alma, el libre albedrío, la autonomía? ¿Por qué no operar de la misma manera? Claro. Por supuesto que a priori desde la creación hay un acto de amor. ¿Cómo no operar así con el Evangelio? Wow. Cuando es recuperar la amistad con Dios. Vemos un Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y luego vemos a Jesús entrando en un mundo que a priori estaba en enemistad con él. Esa es la operación de Dios. Amén. Y que como dices, como decías ahorita, primero el argumento antes que la persona. O sea, definitivamente eso... Empezar un debate así ya de por sí eso da ganancia. Claro. Sí, porque hay mucha gente que se va como a lo personal y no está viendo que... O sea, tú no tiene sentido tú irte a guerra con una persona que al final es una idea que tú se supone que estás refutando, ¿no? Y eso me lleva a lo que tú mencionas, cuando dice la palabra que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Porque tú puedes defender tu verdad,
partiendo del conocimiento y los argumentos que tiene, pero si lo haces sin gracia, al final tú lo que puedes hacer es arrollar, verte como aplastante, humillante al otro por simplemente tener la razón. Pero, o sea, la verdad sin gracia no tiene sentido, y la gracia sin verdad tampoco. Entonces, al final del día, por eso era lleno de gracia y de verdad. Él decía la verdad, pero con gracia. Pero la gracia sin verdad también es como... tú vas a tener gracia lo que retiñe. Exacto, pero gracias sin verdad es como que te voy a ser complaciente contigo y a todo lo que tú quieras, y no te voy a decir la verdad porque me da pena contigo. No, yo te digo la verdad porque yo quiero una transformación para ti, yo quiero una salvación para ti, pero te lo voy a decir con gracia. Y yo creo que de eso se trata, del cómo, ¿no? Y ahorita que ya aprovecho para hacerte esta pregunta, conversaba con los chicos acá, de que vemos en los ministerios, en las iglesias, que hay muchos ministerios. Ahí está el pastor, está la danzarina, la alabanza, el ujier, hay de todo. Hoy en día ya hay miles de ministerios dentro de la congregación, pero realmente como que no he visto, por lo menos en mi caso, no conozco ninguna iglesia que realmente exista como un ministerio de apologética, como quién va a ser ese equipo que va a ir por la defensa del evangelio, a quién estamos formando para que vayan. Es decir, si no surge un Rigoberto, si no surge un Luis Fará, un Murcia, de estos que vemos en las redes, que han logrado notoriedad precisamente porque escasea tanto, que cuando vemos a estos jóvenes como ustedes decimos, wow, pero mira, él tiene la respuesta que nosotros necesitamos para darle a toda esa gente que nos cuestionan, que obviamente por falta de preparación, porque yo no estudié filosofía, no estudié nada de eso, simplemente tengo la palabra y una fe que me acompaña, pero la verdad que cuando me hacen cuestionamiento que yo mismo digo, mira, no sé cómo responderte esto, pero yo sé que Dios existe y ahí tengo que dejar la conversación. Y entonces como que a nivel de raciocinio, o sea, a nivel de argumento, intelectual, pues, sí, intelectual y argumento, pues me quedo a medias. Entonces yo digo, wow, qué necesario es para la iglesia hoy en día contar con un equipo con muchos Rigobertos, ¿no? Que puedan hacer defensa, porque mucha gente que se está congregando, que le tienen preguntas al pastor, y el pastor con mucha pasión, con mucho amor, puede darle una respuesta, pero no desde el fundamento y el argumento que necesariamente esa persona está buscando. Entonces, ahí yo creo que hay una necesidad. Por supuesto. La verdad es que si yo no creo en Dios, no te va a servir tu teología, no te va a servir que yo pueda servir en la iglesia, no tengo sentido de por qué invertir tiempo en la iglesia. Entonces, en esencia, primero hay que fundamentar. Si el fundamento está mal, en cualquier momento va a ser emoción. Si yo no tengo una base intelectual y lo que tengo es una base de experiencia que es válida y es necesaria. Sí, claro. El problema es que la experiencia espiritual, todos los cristianos en algún momento vamos a tener lo que se le llama una sequedad espiritual. El problema es que el común denominador de los que tienen una sequedad espiritual caen en una crisis de fe. Y la crisis de fe al ateísmo. Sí. Entonces, los argumentos, de hecho se ve en este libro, lo voy a recomendar, se llama Fe Razonable de William Lane Craig. Sí. Y este libro me ha impactado mucho porque habla de eso, de cómo nosotros, por no tener un argumento meramente racional, no tenemos en los momentos de sequedad espiritual, en donde estamos lejos con Dios, un fundamento que por lo menos nos sostenga. Sí. En ese sentido, el argumento va a servir de base. Y en ese sentido, volvemos al mismo, es un rol de la experiencia y el Espíritu Santo. Me parece que los que dicen ser cristianos y no se preocupan por leer un libro, por instruirse más en lo que creen, esto a pastores que están en el poder de ellos, hacer una jerarquía para que tengamos el reino más racional, un reino más apercibido a la realidad. Si no actuamos desde ya, pese a que en unos 10 años la comunidad se va a reducir a la mitad o una tercera parte de jóvenes, no solamente a nivel estadístico nos vamos a ver afectados, sino también que ni siquiera tenemos una cosmovisión cristiana. Claro. Entonces estamos siendo cristianos y una cosmovisión cristiana. Sí, ahí yo creo que entramos en el terreno de cuáles quizás serían los principales retos a los cuales naturalmente la fe cristiana en sentido general se va a ver en los próximos años. Y yo creo que cada vez más es necesario, no solamente como tú decías, basarnos en una experiencia, sino que también nosotros podamos tener fundamento. Y en ese sentido yo te diría, si quieres aportar algo más en ese sentido de los retos, pero también te preguntaría cuáles serían quizás
el ABC para que una persona que tiene esa inquietud pueda comenzar a prepararse. Porque al final del día no podemos quedarnos como estamos. Si queremos que esto no siga desarrollándose, necesitamos hacer cosas. Entonces, ¿cuál sería ese ABC? Y quizás si quieres seguir aportando en parte de esos retos que tenemos. Bien, primero lo que quiero hacer una pequeña aclaración. Todos nosotros somos un cuerpo, ¿ok? El cuerpo ocupa sonidistas, ocupa camarógrafos, Claro. ocupan los que te pusieron el micrófonos, Ujú. ¿ok? Ellos son importantes en el reino, ellos están sirviendo a Dios también. Amén. Y es importante. Pero en esencia, el cristianismo es importante que todos los que te pusieron los micrófonos, los pastores, los ujieres que reciben en la puerta, y es Ujú. una primera cara de las personas cuando entran a la iglesia, muy importante ese rol. Todos somos importantes, pero en esencia todos tenemos que tener un fundamento. Sí. Entonces, ahora sí, pasando como a esa distinción entre la esencia del ser cristiano y los roles que adquirimos como cristianos, diría que en cuanto a la preparación, sería número 1, lecturas, no cualquier tipo de lectura, lecturas en donde podríamos fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la fe que lo tengo por ahí. Sí. Es un Ujú. libro Lee que Strobel. Lee Strobel, te pone uno por uno cada argumento y cómo cae y cómo se fortalece el cristianismo. Entonces, una lectura diaria en vez del teléfono. Entonces, Yes. si puedes Importantísimo. tener una lectura, hoy por hoy los libros son incluso los libros en otro idioma son accesibles con ya la inteligencia artificial, Ujú. incluso hasta audiolibros, todo. Sí. Lecturas, obviamente no descuidar la relación con el Espíritu Santo, con Dios, la intimidad, que ahí empieza toda apologética. Amén. Y 3, disciplina y constancia. Estarse instruyendo. No ocupas estar en la mejor universidad, no ocupas estar en la Universidad de Navarra, en Oxford, para poder ser bueno en lo que haces. Claro. O sea, es necesario, obviamente, lo que estoy diciendo es que en esencia puedes llegar a defender el Evangelio y no tener el dinero para entrar en una de las mejores universidades. Gloria a Dios por la educación, gloria a Dios Amén. si puedes tener, pero eso no es excusa para que puedas defender el Evangelio. Sí, sí. No, definitivamente yo creo que sí, que hay muchas herramientas y ya las cosas están demasiado asequibles como para poner excusas. De hecho, yo creo que el reto principal para nosotros es combatir con la distracción. O sea, vivimos en un mundo tan bombardeado de todo lo que nos llega de forma casi orgánica, que al contrario es difícil uno como que sacar ese tiempo, apartar ese tiempo como para tener esa introspección con la palabra, y aparte de la palabra entonces ya comenzar a fundamentar de forma intelectual. O sea, todavía más difícil. Porque a veces, por ejemplo, uno apasionado por la palabra y uno apasionado por esa relación que uno tiene con Dios, es más fácil quizá uno mantenerse estudiando la palabra. Pero cuando tú tienes que tomar estudios complementarios que son casi meramente intelectuales, la cosa se pone un poco más difícil. Yo creo que Iván puede también hablar un poquito en ese tema, que estamos en este momento en un club de lectura, que estamos leyendo. O sea, hay una lectura un poquito más profunda, más intelectual, y la verdad es que a veces se pone difícil, y mucho más cuando uno no tiene la costumbre Sí. de tener un hábito de lectura, y mucho menos de ese tipo de lectura. Sí, no, definitivamente para mí ha sido un reto. Ahí le damos un shout out a nuestros amigos de Santo y Hereje que nos han forzado. Sí, casi obligado. Casi obligado a entrar a este club de lectura. Y es muy interesante porque vemos toda una comunidad interesada, ¿no? de cristianos de diferentes países, interesada en tomar ese hábito. Particularmente para mí ha sido todo un reto. Leímos el primer libro, Herejes, de Chesterton. No sé si lo has tenido la oportunidad, pero es muy bueno. O sea, para mí es algo novedoso que nunca había leído a ese autor. Y ahora estamos leyendo a Gordon Fee, Lectura Eficaz de la Biblia, que es buenísimo. O sea, eso entiendo que todo cristiano debería leer ese libro también, porque nos abre los ojos de realmente tú has estado leyendo, te hace la pregunta, ¿has estado leyendo correctamente la Biblia? ¿La has estado interpretando correctamente? O sea que son herramientas que estoy de acuerdo con que tenemos que hacer. Ahora, yo te hago una pregunta en base a algo que tú dijiste ahorita. Uno tiene que tener ver el evangelio desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista racional. Y eso me llama mucho la atención, porque a veces uno dice, no, es que el evangelio es por fe. Y obviamente todo es por fe. Pero esa es la complicación cuando uno
trata de racionalizarlo, cuando uno trata de llevarlo al plano racional, trata de como de ponerlo como muy lógico ante los ojos de los demás como para que crean. Yo, por mi caso personal, los chicos aquí ya hasta hacemos un poco de burla de eso. Yo vengo de un corte de una tradición muy pentecostal, neopentecostal, y ya adquiriendo un poco más de hábito de lectura y otro círculo de amigos, me ha abierto a nuevas formas de pensamiento y puedo decir que yo ahora soy un poquito ¿cómo se llama? Pente reformado. Pente reformado que somos. Sí. Somos pente reformados, así que nos llamamos. Entonces, pero siempre como apelando al tema de la lógica. Entonces, desde tu perspectiva, no sé con qué tendencia nominacional te inclinas o te identificas, pero veo, por lo menos lo que veo en tus redes, es que tú eres de la línea carismática. Y eso a mí... Él lo dijo cuando dijo que un ateo ante un movimiento sobrenatural no puede negar. Bueno, sí, pero te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo la parte aquí del raciocinio va muy digamos que de la línea reformada, ¿no? Que ellos vamos por la lógica, por esto. ¿Cómo tú traes esto a la mesa a la hora de mezclar la lógica con la fe? Muy bien, es un juego en donde tiene los parámetros de inteligibilidad a priori y la fe como un salto a posteriori. Voy a hacerte una definición un poco técnica y luego te la traduzco. Okay. La fe es aquel antecedente dado por el intelecto como razonable, pero dicho antecedente, evidencia, no reposa en la evidencia a priori, sino en la evidencia posteriori. Vamos a traducirlo un poco. Por favor. Esta evidencia a priori Ajá. está sustentada en base a la razón. Jesús dio la razón. Jesús hizo milagros para comprobar que Él es Dios. Caminó en el agua, hizo milagros que no precisamente tenemos que hacer para seguirlo, porque esos milagros son para mostrar que Él es Dios. Tenemos un fundamento racional de por qué Jesús es Dios. Ahora, ya estoy justificado en decir que Él va a ser, yo voy a verlo cuando muera, a pesar de que no lo puedo comprobar racionalmente. Claro. Esto que yo creo que un día veré el Padre. Alguien dice eso. ¿Cómo lo puedes probar? No se puede probar. Es un asunto de fe. Correcto. Pero tiene un antecedente el cual se fundamenta esto. ¿Cuál es? Los apóstoles. La conversión de Saulo de Tarso. La tumba vacía. Los documentos, testimonio interno, externo. Las 500 personas testigos oculares de Jesús. Jesús es Dios, lo demostró, Dios existe. Creo que un día voy a ver al Padre. ¿Es irracional? No, es fe, pero fe con fundamento. Tremendo. Creo que mejor dicho. Excelente aplicación. Excelente aplicación. Entonces, claro, ese es el rol. El problema es que tenemos un falso dilema, se le llama la falacia de falso dilema, en donde es ciencia o fe. Un momento. Claro. No es ciencia versus fe, es ciencia y fe. ¿Por qué? Porque al igual como el cerebro y la mente, el cerebro no se separa de la mente, se distingue la naturaleza. Se distingue el rol de la fe y el rol de la ciencia. Por favor, síganme con esto, hagan todos así. Así. Sabían que ustedes no están tocando sus manos. Y hay algunos que dicen que la experiencia es más poderosa que la fe. Bueno, los átomos dicen que yo no puedo tocar las cosas. Entonces la fe no es más poderosa que la experiencia. La fe es más poderosa que la experiencia. Sí. O sea, que a pesar de que yo no he visto los átomos y están comprobados, evidenciados por otro, yo necesito creer por fe de que yo no estoy tocando nada a pesar de que mi experiencia diga lo contrario. Entonces, la fe es más poderosa que la experiencia. Y eso abre una caja de Pandora ahí, porque grandísima. Ahí tú entras en el terreno de ¿es el ateo un hombre de mucha fe? Por supuesto que Por sí. supuesto, claro, porque imagínate. Newton decía que si yo he visto más que otros ha sido porque me he subido a los hombros de gigantes que vieron algo que yo nunca pude haber visto. Dígame si el sistema de ser humano no es fe. Por supuesto que lo es. La evidencia es evidente solamente para el que lo experimenta. Los átomos. Estoy en la luna, puedo evidenciar cómo es. La fe es el siguiente paso para avanzar sobre aquello que fue evidente. La humanidad sin fe no avanza. Amén. Es mentira
que la fe no es necesaria. La fe es necesaria para cualquier sistema. Amén. Una pregunta, ¿cuál es tu visión de iglesia hoy en día? Wow. ¿Cuál es la visión de iglesia? Ser iglesia. Bueno, De ser iglesia. sí, ok. Muy claro. Muy sencilla la respuesta. Es universalizar el evangelio haciendo discípulos. Esa es mi visión. Y no es mi visión ir y hacer discípulos. Claro. Amén. Claro. Discipularme. Por ejemplo, yo tengo mis autoridades. Tengo dos jóvenes, dos chicos, no son chicos, son mayores. Tienen 32 años, uno tiene 28 y ellos me discipulan. Ellos me dicen, estás mal en esto, borre esto, estás mal, esto no. Y si acaso me pegan, si es posible. Claro. Con amor. Eso es interesante porque fíjate que regularmente cuando uno siente que llega a cierto nivel de conocimiento, de intelectualidad... O reconocimiento, que quizás puede ser el caso de Rigoberto también, porque, o sea, por lo menos no sé qué tiempo tú tienes, Rigoberto, en redes, pero creo que ha sido un boom de unos cuantos meses para acá. Sí, soy nuevito en esto. O sea, fue unos meses para acá realmente. Yo no llevo ni un año en redes en este sentido. Eso es gracias al Señor, pero también hay que saber manejarla. Sí. Claro, o sea, creo que eso es un reto también. Y habla muy bien de ti el hecho de que tú, a pesar de esto que ha hecho Dios contigo, tú tengas la humildad de reconocer que tienes autoridades, que tienes personas que te mentorean, que te están discipulando y que tú, a pesar de que tienes un conocimiento muy especial, no solamente en temas de fe, sino también en otros temas, tú tengas esa mansedumbre también para poder aceptar el consejo, la corrección, la instrucción para seguir creciendo. Eso es importante porque hay mucho llanero solitario. Sí. Eso y lamentablemente Habla eso tiene sus consecuencias. muy bien de ti. Sí, por eso decía como que la humildad de a pesar del conocimiento y la gracia que Dios ha puesto en ti, o sea, sujetarte a unos líderes, a unas autoridades y reconocer... Porque otros dirían, no, pues yo sé más que esta gente. Sí. El Señor me ha revelado más que yo sé más que tú. O sea, no. O sea, aún con ese conocimiento, saber que todavía tienes que aprender mucho de los demás. Sí. O sea, eso yo creo que eso es ser iglesia. Saber que somos un cuerpo que porque yo sea el brazo derecho, o sea, no necesite siempre voy a necesitar del brazo izquierdo y voy a necesitar de los dedos, del tronco. O sea, al final del día de eso se trata. Y qué bueno que tú lo dices. Yo quisiera... Pero espérate. Y, o sea, yo ya sé por lo que tú vas, pero espérate, antes de eso. Según la visión, que ya creo que estamos de acuerdo con que no es tu visión, sino que es la palabra que nos manda la visión de la iglesia. A discipular, a crear discípulos. ¿Cómo tú ves que encaja este tema de hacer apologética dentro de esa visión? O sea, pareciera como obvio, pero quiero saber lo que tú tienes en tu corazón, porque eso es lo que tú practicas prácticamente a diario, o por lo menos lo que se ve en las redes. ¿Cómo encaja la apologética dentro de ese escenario? Bueno, en efecto, podemos llevar un evangelio a ser discípulos y que crean en Jesucristo. Amén. Y lo podríamos hacer bien, pero si lo hacemos con un fundamento racional, lo hacemos excelente. Amén. Ahí es donde juega. Genial. Es donde ya no me interesa que vos creas, sino que creas con un fundamento. Y vas a ser un discípulo no bueno, sino excelente. Y creo que ese es el principio. O sea, al final, la apologética, al igual que la hermenéutica y exégesis, son herramientas. Y pudiéramos decir que ahí hasta cierto punto entra casi un rol de maestro, porque estás brindando una zapata en un terreno donde quizás no todo el mundo lo maneja. Y eso tiene su valor. Sí, yo creo que hoy en día si hay una necesidad es estar seguro de lo que yo creo. Porque hay tanta creencia hoy en día que la gente dice, ¿y en qué que yo voy a creer? Literalmente. Y hay una necesidad de creer en algo. O sea, yo tengo amigos que dicen, sí, yo creo, pero es que no estoy seguro si eso es lo que es verdad. Entonces, ahora mismo la verdad está tan relativizada que presentar argumentos firmes como tú lo haces, pues es definitivamente, yo lo veo como
como una necesidad de estos tiempos que debemos continuar promoviendo y motivando a otros a que incursionen. Yo porque ya estoy muy viejo no me pongo a estudiar filosofía, pero si no como... No, pero quién sabe. Eso no importa. No. ¿Quién sabe Nunca es tarde si la dicha es buena. Si aparece un Rigoberto por ahí que dice vamos a sacar un curso de filosofía 101 para cristianos. No, Claro. no, espérate. Un cursito de un mes yo lo hago, sí. Si Rigoberto lo saca, yo lo hago, pero me voy con cosas muy bonitas de esta conversación Sí. contigo. De verdad que Iván, tú vas al cursito. Yo de verdad estoy muy contenta con esta conversación y agradezco a Iván también por haber socavado y haberte encontrado, que Dios te puso ahí en el camino para hablar. Y Ricky, yo tengo una pregunta antes de la petición final. Ajá. ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo está la iglesia ahora mismo en Costa Rica? ¿Cómo está el avivamiento en Costa Rica? ¿Cómo tú ves? Sabemos que en Latinoamérica por lo regular es similar, ¿no? El mover, el avivamiento, pero Costa Rica en específico. Yo he estado en Costa Rica, pero la verdad que cuando fui de paseo, no tengo mucho conocimiento de la iglesia en Costa Rica. ¿Cómo está? ¿Con qué tema está lidiando? Porque, por ejemplo, aquí estamos luchando con algunos temas sociales, pero que tienen impacto, obviamente, en la iglesia. Pero en Costa Rica, ¿cómo se ve eso? Estamos luchando mucho contra el ateísmo, de verdad. Sí. Sí, estamos luchando mucho con el ateísmo, con el feminismo, Ya. con las ideologías de género. Sí. Estamos luchando contra el aborto. Tenemos universidades que tienen un nicho de gente que es pro aborto. En consecuencia, y muchas de ellas también la negación a Dios, Ujú. la negación al cristianismo como alternativa racional. Y ese es el contexto. Yo sé que es ir a una universidad y que voy con mi mamá y yo le digo, mami, ya sabes que aquí me conocen, en esa universidad todos me conocen. Yo llego a esa universidad y yo ya sé lo que va a pasar. Wow. Voy con mi mamá de la mano y la tratan de Ujú. nos gritan, palabras que no voy a repetir. Ujú. Esa es la realidad. Yo recuerdo, Rigoberto, un en vivo que tú hiciste en un momento donde no te estaban permitiendo tener una sesión en un auditorio. No sé si era ya mismo en Costa Rica o era creo que en México, no sé, no estoy seguro. Pero me llamó muchísimo la atención porque literalmente habían, una multitud de gente impidiendo completamente de que se diera el conversatorio que tú tenías. O sea, wow, o sea, ¿a qué nivel vamos a llegar de intolerancia? Estás en un terreno, o sea, Dios te ha llevado a terrenos áridos. Eso ha pasado varias veces aquí en Costa Rica. Me ha pasado, claro, varias veces. Incluso hubo uno. El directo que pasó era una conferencia en donde también estaba, de hecho era una conferencia en donde estaba Sarah Hoff y ella es una defensora contra el feminismo, ella era feminista, entonces ese fue un día también, pero bueno, el ambiente es así y aquí actualmente a nivel de iglesia, lamentablemente no hay mucho movimiento salvo un par de, por ejemplo, en la iglesia particularmente en la que ahorita estoy, tiene un proyecto que es Contracultura. Y este proyecto está tratando temas, es un congreso de jóvenes y adultos. Buenísimo. Y me van a creer que los temas hace 6 años de un congreso eran, no sé, Dios en usted, el Espíritu Santo te llena, fuerza y demás. Pero hoy con este congreso en particular se llama Contracultura y está tratando temas como el homosexualismo, el LGTB, aborto, ateísmo. Está tratando temas desde la realización personal, a nivel de trabajo, laboral. Sí, temas reales en la sociedad. Temas reales en la sociedad. Sí. Y en efecto, son temas que yo dije, wow, o sea, me parece impresionante cómo, bueno, esta iglesia, gracias a Dios, que es bastante grande aquí en Costa Rica, hay un rayo de luz. Hay mentes, sabes, que siempre son las que gobiernan grandes masas, son pocas mentes. Hay estas pocas mentes que están llevando esta visión en esta iglesia, lo están haciendo con el único objetivo de luchar contra y en pro de la verdad también. Excelente. Entonces, Excelente. claro, o sea, tenemos un rayo de luz aquí en Costa Rica y hay varias iglesias, no te podría decir que la mayoría, porque más bien en la mayoría
no interactúan con esto. No es que lo desconocen o lo odian o no lo Sí, quieren. yo creo que No eso interactúan. eso es un denominador común. Rigoberto, mira, nosotros estamos sumamente agradecidos del tiempo, sumamente agradecidos de que podamos tener esta plática. Pero no quisiéramos cerrar sin antes hacerte la última pregunta y que despidieras en esa pregunta con una oración. Porque este programa se llama Desmontando el Ateísmo. Pero como yo sé que tú eres bastante experto en el debate, yo te voy a lanzar un reto. El reto es que tú desmontes el ateísmo en 30 segundos y que ores por esas personas. Ok, la pregunta de por qué hay algo en vez de nada básicamente se resume en que hay un fundamento, un ser metafísicamente necesario, el cual toda la realidad es contingente. El ateísmo es negar un absoluto sin conocimiento absoluto como sistema racional es contraproducente, ergo ya de por sí el ateísmo es totalmente irracional. Hay que admitir una primera causa, un ser metafísicamente necesario y que tiene los parámetros de una mente. Y eso es lo que todos conocemos por Dios. Excelente. Tremendo. Ora por ellos. Tenemos que irlo en pausa, vamos un poquito más al paso para analizarlo. Lo vamos a repetir, lo vamos a decir, lo vamos a poner en cámara lenta, tranquilo. No, me tomé muy en serio que tenía 30 segundos. Claro, no, pero Genial. excelente. Genial. Ahora sí, Ok. por favor, si puedes hacer una oración por ellos y con eso cerramos. Sí, bueno, no, por supuesto que sí. Padre, gracias bueno, primero que nada por este espacio, por este espacio que sabemos, Padre, que va a ser de bendición tanto para cristianos, para personas que no creen en tu verdad. Jesús, yo oro para que de verdad cada persona que está buscando respuestas, cada persona que está en una crisis de fe, pueda de verdad encontrarse en nosotros ese rayo de luz que es por pura gracia, para que ellos puedan encontrar que verdaderamente existes. Espíritu Santo, empieza a orar sobre aquellos que tienen una apertura para que puedas entrar en tu vida, para que puedan entrar y poder incomodarlos hacia esa verdad. Oro por este programa, por todos los presentes y oro por las personas que nos están escuchando y los invito para que de verdad sean parte del Evangelio, para que de verdad sepan que es una esperanza. Esto no es por realización personal, esto más bien es por amor. Amén. Que sepan que cada vez que estamos hablando de Dios y cada vez que salimos a las calles, no es por nosotros, es por ellos. Amén. Jesús, en el nombre de Jesús, declaro gracia sobre la vida de ellos y declaro que tú vas a operar para que ellos puedan llegar a ti. En el nombre de Jesús, amén. En nombre de Jesús. Bueno, Rigoberto, Gracias por esa hermosa oración. esta es tu casa. Ya tú sabes que cuando venga a República Dominicana tiene una invitación aquí al estudio, pero Claro que también, quién sabe si se da una playita o algo por ahí. Te damos una vuelta. A Jonathan ya le salió. O sea que de verdad que más que agradecido por tu participación. Seguimos hablando. Te va a ser la primera de otras oportunidades que vamos a tener. Así que el Señor siga bendiciéndote y a ti y a tu ministerio. De verdad que súper Un complacido abrazo contigo. desde aquí. Un abrazo desde República Dominicana, hermano. Gracias, hermanos. Dios te Un abrazo bendiga a todos, mucho. de verdad. Dios los bendiga. Amén. Bien. Señores, bueno, vivir con fe. Esto será hasta un próximo episodio. Chao, chao.